Puedes comenzar cuando quieras. Sara, no te escuchamos por si acaso. Tampoco Bien, vemos tu pantalla. comparto. ¿Se puede ver, Inge? Sí, vemos. Ya. Antes de explicar directo a MATLAB, voy a recordar algunos conceptos ya vistos en clases acerca del teorema de muestreo. Estos conceptos están relacionados con señales de tiempo discreto cuando tenemos señales de tiempo continuo. Este procedimiento está basado en un dispositivo de conversor analógico digital, que lo que hace es transformar una señal en el tiempo continuo, que en este caso se trata de una señal de audio, en una señal en el dominio discreto. Para poder convertir una señal o digitalizarla, tenemos que tener en cuenta ciertos conceptos. El primero va a ser la frecuencia de muestreo, que es sumamente importante. Esta se trata del número de muestras que se toma de una señal continua, es decir, cuántas muestras en un segundo de esa misma señal. Estas muestras nos van a servir para que podamos producir o reconstruir una señal discreta. Y durante todo este proceso de conversión también es necesario tener en cuenta ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si nuestro número de muestras es demasiado pequeño? Surge un efecto de aliasing, que se denomina un fenómeno de solapamiento. Lo que hace es impedir que la nueva señal discreta contenga la información del espectro de la señal continua. Y es decir, no podríamos construir una señal al 100% de la señal original. Por otro lado, también surge cuando se toma muchas frecuencias, es decir, se muestrea a una frecuencia muy alta. Y es una acción bastante innecesaria debido a que para nuestro dispositivo puede surgir bastantes problemas. Con lo ya mencionado, es importante encontrar un equilibrio para la frecuencia de muestreo y se debe seguir la condición que pertenece al teorema de muestreo. Y se trata de que para recuperar una señal banda limitada B, basta conocer sus muestras tomadas con una frecuencia igual a 2B. Y esta frecuencia va a ser denominada la frecuencia de Nyquist. Seguidamente voy a pasar al ejemplo en MATLAB. Se puede ver todo. Ya. En este archivo vamos a aprender cómo trabajar con diferentes archivos de audio en el software MATLAB. Como ya conocen, este software trabaja con diferentes lenguajes de programación por ese denominativo de operador matemático. Para la modificación de los archivos de audio se requieren diferentes comandos para poder realizarlo. Para iniciar se debe conocer estos comandos con exactitud. Las funciones para implementar y graficar los archivos de audio se encuentran en diferentes formatos. Y es importante aclarar que de acuerdo al formato que use, mi archivo de audio debe encontrarse en el mismo formato. Existen distintos convertidores de audio online para poder modificar el archivo de audio al formato que se necesite. Bueno, primero vamos a trabajar con el archivo WAV. Para la lectura de la señal de audio, se utiliza la función de AudioRead, en el que trabajamos con una señal de salida y la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se toma de la señal continua para producirse la señal discreta. Seguidamente, para la reproducción de audio de la señal, llamamos a la función sound, que tiene como argumento a la señal de entrada y a la frecuencia de muestreo. Vamos a ir ejecutando.
Perdón, Sara, que te interrumpa. ¿En tu computadora dijo algo? Sí, ¿no Eh, se escuchó, Inge? no se escuchó. Tal vez puedes dejar de compartir y poner compartir y poner la cosita que dice compartir audio de la computadora. Ya. Ok. Mm, ya. Bueno, voy a volver a ejecutar la lectura de la señal ya almacenada, que ya fue grabada, que se encuentra en la misma carpeta, y la reproducción del audio. Carrera Ingeniería Biomédica, señales y sistemas. Seguidamente, Ok. para realizar... Perdón que te corte. Muy bien, Sara. Para que esté bien claro esta parte, por favor, lo que quiero que se entienda bien es, puedes abrir tu variable X a la derecha. Sí, Eso, aprieta 2 veces ahí, por favor. Ya. Fíjense, esto de acá es una matriz, ¿ya? De 2 columnas y ve recorriendo hacia abajo. Lo que guarda esta matriz de 2 columnas es la parte digital del audio. Ve hasta abajo, al principio, digamos, no hay sonido, entonces por eso debe haber ceros. Entonces, en algún momento van a aparecer valores. Esos son valores, representan el audio. ¿Para por qué 2 columnas? Porque seguramente esto está en estéreo. Es decir, una columna es para lo que queremos que se reproduzca en un parlante izquierdo y otra columna para lo que queremos que se reproduzca en un parlante derecho, ¿ya? Y FS, es como ha dicho su compañera, es la frecuencia de muestreo. Entonces, cuando ustedes tienen un archivo .wav y utilizan esa función, se va a extraer la frecuencia de muestreo a la que ha sido grabado eso, ¿ok? Lo que les da esa información está en el WAV, ¿ya? Y se va a extraer todos estos puntos discretos digitales que representan para cada sampleo cuánto vale una señal, ¿ya? Que al final luego va a ser un voltaje, que luego va a ser una presión, que luego es sonido para nuestros oídos, ¿ya? Y para cada sampleo. Y cada cuánto tiempo sampleamos, pues debido en función de la frecuencia de sampleo, que en este caso es 44.100. ¿Ok? Eso espero que esté bien claro para todos. Eh, Continúa, Sara. Perdón por la interrupción. bueno, para podemos realizar una gráfica de sonido a través del tiempo y para eso se debe calcular en el workspace la frecuencia de muestreo, como ya mencionó el Inge, que es de 44.100 y con un total de 3.317.776 muestras. Se utiliza la función size, que ayuda a determinar la cantidad de elementos en una matriz, y debemos dividirla la longitud de muestras con la frecuencia de muestreo para obtener el tiempo de grabación en segundos. Seguidamente, para la separación, para la gráfica a través del tiempo, eh, determinamos o creamos una nueva variable en la que tiene un intervalo de 0 a tiempo, perdón, va de 0 a tiempo en un intervalo de 1 sobre frecuencia. Ahí vemos claramente, digamos, que estamos yendo desde un tiempo cero hasta el tiempo que hemos calculado. ¿Y a qué periodo de sampleo? Pues al TS, que es la inversa de la frecuencia de sampleo. Y esta es la gráfica presentada. Para la separación de canales se debe analizar un poco la señal X, como ya lo mencionó el Inge, que una columna corresponde al canal L y la otra columna corresponde al canal R, por lo que vamos a separarlas a través de una operación de matrices y para eso llamamos a la función con un argumento de 2 puntitos, coma, la columna 1, que significa toda la primera fila de la columna, y lo mismo para la segunda columna.
Por último, para guardar el audio o grabarlo, este audio se va a almacenar con el nombre que yo estoy colocando en el formato que coloco de la misma forma en la misma carpeta que ya seleccioné. En este caso va a ser la ya mencionada. Y se va a guardar en el formato que indique. Perdón, lo que hizo Sara al final, por si acaso, es en otro contexto, ¿no? Lo que se hace hasta la fila 12 es para extraer todo el audio de algo que nos llegó, de algo que queremos, de un WAP que tenemos, ¿no? Y lo que se hace en la fila 13 a la 14 es que algo que nosotros hemos creado, modificado en MATLAB, lo queremos exportar en formato de .wav para luego reproducirlo en algún lugar. Entonces, para eso utilizamos lo que es la fila 14, que sería audio write, ¿ya? Y ahí colocamos el nombre, colocamos la señal, el vector, digamos, que en este caso es X, y hay que colocar a qué frecuencia de sampleo vamos a estar. Entonces, no sería tanto grabación, sino sería como exportación más o menos de audio. Ahí tal vez podrías corregir, Sara, en la fila 13, no grabar, sino como exportar un audio. Continúa, Sara. Bueno, y quería mostrarles que, como ya lo mencioné, se puede trabajar con distintos formatos y este es el mismo código, solamente que trabajo con el formato FLAC. Obviamente aquí yo guardé con .flag y ya se agregó el .flag que evidentemente no hay que ponerlo, pero como yo lo guardé, se colocó así. Inge, ¿lo hago correr todo el código? No, está bien. Es suficiente con lo que lo cites. Entonces, eso sería todo. Gracias. Perdón, Sara, creo que tienes también una parte de que tú grababas audio. Sí, sí, perdón, Inge. Este es el código para grabar audio, en donde utilizamos llamamos a la función audio recorder con la frecuencia de muestreo, la ya mencionada, y bueno, a ver, voy a hacerla correcta. Hola. El archivo que yo he guardado se llama Patito Wave y está guardado en la misma carpeta. Lo hago reproducir para que se escuche. No, está bien. Tal vez si nos podrías explicar un poco qué es lo que hace cada línea de tu código. Bueno, para iniciar la grabación, simplemente llamo una función y coloco lo que quiero que inicie antes de empezar la grabación. Esta función ayuda o sirve para que la computadora pueda grabar lo que yo digo en ese momento. Seguidamente esto es lo mismo es como que quede un mensaje terminando la grabación. En esta variable vamos a guardar lo que ya estamos grabando anteriormente y el último es para leerlo y guardar el sonido en el formato WAV. Ok, súper. Sara, para terminar, estas cosas, digamos, es algo nuevo que estabas viendo, ¿no? En MATLAB. ¿Podrías tal vez compartir cómo has hecho para investigar, para aprender, cuáles son la metodología que has seguido? Sí, en este momento a la mano no tengo los links, los voy a ver dónde los guardé, pero en internet podemos buscar audio MATLAB y nos aparecen distintas opciones para revisar las páginas, determinar las funciones, cuál sirve para cuál y para entender en qué formato se trabaja. Con eso me ayuda bastante, Inge. Ok, entonces para complementar lo que hizo Sara, esta parte es la más importante, ¿ya? Obviamente les voy a pasar el código de Sara, yo voy a explicar algo más aparte para que puedan aplicar todo eso, pero lo importante es que ya tengan claro cómo ustedes de manera autónoma pueden conseguir una información, ¿no? Entonces en el soporte de MATLAB, googleando se llega a varias cosas, algunas cosas fácil de entender, otras cosas un poco denso, ¿ok? Pero tienen que lograr desarrollar esa capacidad de poder entender lo que está en la documentación de MATLAB. Y también hay otros sitios web que tal vez facilitan, te lo explican más con chubis, digamos, ¿no? O videos en YouTube,
y mejor si son artículos, pero a veces es un poco más denso. Eso es lo más importante, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, remarca de la exposición de Sara? Ya. Entonces, gracias Sara, pues dejar de compartir. Este tipo de actividades es lo que les había dicho. Ustedes proponen algo que quieren investigar, y esto puede contar puntos para sus parciales, ¿ya? Por ejemplo, esta actividad era, si no me equivoco, quedamos, Sara, que son 5 puntos, ¿no? Para tu segundo parcial. Entonces, sí, ya tienen ya 5 puntos después de haber hecho esta investigación. Algunas personas ya me han compartido algún tema que quieren investigar, y para los demás sigue abierto, ¿no? Me proponen el tema, quedamos una fecha, y el formato de entrega va a ser una exposición como ha hecho Sara, no muy larga, o un video exposición que luego yo compartiría con el curso. Hacemos una pausa, nos vemos en unos minutos.